Bueno, pues vamos a iniciar la última ponencia de la mañana, la última ponencia del Congreso. Tenemos la suerte de contar con una compañera y amiga querida de la Universidad de Valencia, la profesora María Luisa Vázquez de Agredos, que va a presentar la ponencia titulada El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación cultural. Yo quiero darle las gracias por acompañarnos y la verdad es que para mí es un privilegio poderla presentar, la admiro mucho, entonces pues me siento muy feliz de que me ha tocado presentarla. Brevemente, para quien no la conozca, una biografía abreviada, porque tengo aquí muchísimo y además hay más, pero bueno, en honor al tiempo, algunas cuestiones básicas: licenciada en Historia del Arte y Periodismo, doctora en Geografía e Historia por nuestra universidad, la Universidad de Valencia, y doctora en Historia del Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, ha hecho el máster en Cooperación al Desarrollo con la especialidad Ayuda Humanitaria Internacional en la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente es profesora nuestra de la Universidad de Valencia, la millor del sistema públic Valencia. Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Ha sido ICNK en Relaciones Internacionales, Calidad e Innovación en la Facultad de Geografía e Historia, también de nuestra universidad, y su línea de investigación, que tiene una larga trayectoria, pues aborda cuestiones vinculadas con el estudio material, cultural y simbólico del color en la antigua Mesoamérica, con especial énfasis en la cultura maya. Sus investigaciones más recientes tienen que ver con el binomio materialidad y significado aplicado a los colores, a las fragancias, a las texturas de diferentes culturas del mundo antiguo, con el objetivo de indagar en el tema de la percepción sensorial a través del arte y el ritual público y privado. De forma paralela, su formación y experiencia en cooperación internacional le ha permitido en sus proyectos e investigaciones trabajar sobre patrimonio cultural, sobre desarrollo local, etcétera, en distintos ámbitos, en cooperación internacional y diplomacia humanitaria en Cruz Roja, trabajado en Centroamérica, en África Occidental, en Asia. Lo dejo aquí porque la presentación es muy larga, pero de lo que no cabe duda es que es de un referente para hablarnos de la cuestión que hoy tenemos aquí. Cuando quieras, Marisa, gracias. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, Ángela. El privilegio es mío. Ha sido toda una sorpresa saber que moderaría esta mesa alguien como Ángeles. Hemos coincidido en comisiones y ahora como vicerrectora la referencia es ella. Yo quiero agradecer esto, pero también especialmente a la Fundación Mainel, por supuesto, y de manera muy especial a Jorge, compañero del Departamento de Historia del Arte, pues el estar hoy aquí para compartir con vosotros pues algo sencillo, desde sencillo y no tan sencillo, y dentro de un engranaje de comunicaciones. Me hubiera gustado estar más, pero he tenido la oportunidad de escuchar a Ana, que para nosotros la ECID siempre es una guía y una inspiración en muchos sentidos. Trabajamos mucho desde la universidad con la ECID y es fundamental. Es una sinergia muy bonita y que esperemos siga avanzando. Bueno, yo estoy muy de acuerdo por no hacerlo. Veo además gente muy joven, eso es muy importante, de másters de la universidad. Me ha comentado Jorge de Derecho y algo también de Patrimonio. Vamos a tener que hablar con los de cooperación, porque también, pero bueno, muy bien, eso es muy bueno. Bien, tenemos el tiempo limitado. Muchas de las cosas que voy a decir vienen de lo que Ana ya comentó y probablemente de lo que se ha estado hablando aquí estos 2 días. Y de lo que no hay duda es de que hay que empezar con un poco como ha empezado Ana, es decir, si tenemos que hablar de que el patrimonio es necesario para la cooperación, es clave de hecho para la cooperación cultural, ¿qué entendemos por cooperación cultural? ¿Qué entendemos por patrimonio? Y de qué manera esto enlaza con algunos ejemplos. Quizá me extienda más en los ejemplos porque de todo esto ya se habrá hablado muchísimo y de hecho Ana ya ha comentado algunas cosas. Bien, todo, en primer lugar, en cooperación cultural, cuando se habla de cooperación cultural, al menos hay 3 piezas clave. Uno es la cultura, otros son las relaciones internacionales, porque la cooperación es parte de las relaciones internacionales, y luego, en tercer lugar, todo esto tiene que desembocar, y desde estos marcos en los que se está moviendo este Congreso, y siempre tendría que desembocar en desarrollo humano, que por definición tiene que ser sostenible. El desarrollo humano ha de
orientarse a ese horizonte. Cultura, industrias creativas. En general, desde las artes escénicas, el audiovisual contemporáneo, el cine, lo que entendemos por industrias creativas. Claro, esto cae en el marco de las relaciones internacionales y esto es, todos proyectamos en este sur global, pero también en el norte global. Tenemos, o sea, la EFIT tiene instituciones también fantásticas, ¿no? Dentro de lo que es, bueno, Europa, como puede ser, esa es una fotografía de la Real Academia de España en Roma, que lo que hace es promover la cultura española en el exterior. Y ese edificio y ese escenario se convierte constantemente por la programación cultural, igual que un Instituto Cervantes, esto Ana lo explicaría mucho mejor que yo, en lo que es promueves la cultura española en el exterior, pero al mismo tiempo es un punto de confluencia de lo que se hace en Roma, de lo que se hace, bueno, en Senegal, de lo que invites, ¿no? Porque siempre son programaciones culturales que invitan a la transversalidad, que invitan a las sinergias, que invitan a vernos como un espejo, a aprender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cultura, industrias creativas, hablar de cooperación cultural es hablar de esto y hablar de relaciones internacionales, donde vamos a enfocarnos tanto en el norte como en el sur, en un mundo en el que ya esas fronteras cada vez están más desdibujadas. A mí, siempre lo digo, bueno, me gustaba mucho y cada libro que publicaba Ramón Lobo, y hay uno que se llama Cuadernos de Kabul, y él tiene una frase interesantísima en ese libro que dice, bueno, Kabul no es Madrid, pero hay calles de Madrid que podrían ser Kabul. Ya nos hablaba de que se estaban desdibujando en ese momento pues lo que eran esos límites, el norte y el sur, y ahora ya hablamos de un norte y un sur global, ¿no? Entonces es normal que fuera de Europa y dentro de Europa, lugares como la Institutos Cervantes, la Academia de España en Roma, me da lo mismo, sirvan como encuentros culturales. De hecho, hace muchos años era para promover España en el exterior, pero bueno, ahora tiene una línea con Iberoamérica y allí confluyen de Iberoamérica y de otros países europeos. Eso es cooperación cultural en este norte y sur global que tenemos, y sin duda eso tiene que contribuir al desarrollo humano. ¿Por qué? Pues porque se produce algo maravilloso que es el diálogo intercultural, y desde el diálogo intercultural somos espejos y vemos que hay muchos comunes denominadores. Hay muchas singularidades que nos hacen diferentes como cultura y eso es maravilloso porque tiene que ver con la identidad, pero se cruzan identidades y en esas cruces podemos vernos, hablarnos, dialogar, sin duda alguna construir un mundo pues más basado en los derechos, en el cumplimiento de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Eso como marco. ¿Cuáles son los objetivos de la cooperación cultural? Esto es algo que se encuentra bueno, y ya voy poniendo la Agenda 2030, ¿no? Porque es el marco en el que nos movemos, pero bueno, ese marco lleva a otros igualmente importantes, como es el Pacto Verde Europeo, la Agenda Hábitat, es decir, que al final las conexiones son múltiples, pero bueno. La Agenda 2030 representa una síntesis muy importante. Me ha gustado la última reflexión que hacemos con la cultura. Nosotros desde la universidad también nos lo planteamos mucho, y con las ONGs, ¿qué hacemos con la cultura? ¿Tendría que ser uno de ese en sí mismo? O bueno, yo creo que hacia los ejemplos con los que esta conferencia, los ejemplos que vamos a ver su tremendo carácter transversal. Al final, es difícil no trabajar en ecosistemas terrestres y tocar cultura. Es difícil no entrar en género y tocar cultura, entrar en consumo responsable y no tocar cultura. Es que además es algo tan... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues los objetivos están ahí: mejorar la comprensión de la cultura de otros países, lo que estábamos hablando. Al final, la cooperación cultural aspira a ese diálogo, y ese diálogo tiene que ser o sea, fuente de comprensión, de empatía, de una serie de cosas que conducen a esa tolerancia, a ese mundo construido más desde los derechos y las libertades. Facilitar las relaciones, claro, todo eso implica facilitar las relaciones culturales entre las sociedades civiles, todo lo que estamos viendo, difundir los conocimientos, promover y proteger la riqueza cultural, como mínimo con esos ODS, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos leyendo, no. Pero bueno, sí, en definitiva, todo a lo que aspira a nivel de objetivos la cooperación cultural
tiene que servirnos para conocer bien nuestra cultura, la cultura de los otros, entender las identidades propias y establecer comunes denominadores desde los que crecer conjuntamente, construir memorias, memoria euromediterránea. ¿Y eso qué implica? Pues no solamente el Mediterráneo occidental, también el oriental. Tendremos, por tanto, que aliarnos desde ahí y eso pues significa muchas cosas que tienen que ver pues, con, por ejemplo, las tres grandes religiones del libro, en un mundo en conflicto, y a ver qué tipo de empatías y de procesos nos pueden ayudar a reconstruir aquello que está experimentando auténticos daños en este momento, ¿no? Desde la cultura. Los beneficios, muchísimos, ¿vale? También se enumeran, pero vamos, y afectan, o sea, desde la cultura, más que afectan, tiene un efecto dominó muy positivo hacia lo que pueden ser derechos económicos. Esta imagen que ponía Ana, que era como algo radial, donde desde el D más C, el derecho y la cultura, pues se tocaba la economía, la política, la sociedad, es decir, obviamente los beneficios van a ser muy transversales, van a tocar contextos muy concretos de lo político, de lo público, de lo privado, de esto es así, ¿no? Nos quedamos con el diálogo intercultural y como, bueno, he marcado que si ODS de género, todo esto tiene que ver con ODS de género, con ODS de cultura, con ODS de alianzas, por supuesto, la paz y, en definitiva, lo vamos a ver después, toda la agenda. Por eso tomo un poco el final de la conferencia de Ana para ver cómo uno de ese solo o en realidad desde cultura podemos tocar de manera estratégica, debemos hacerlo, lo que es la Agenda 2030 en cada uno de los ODS y sus metas. Bien, de la misma manera que nos planteamos cooperación cultural, qué es, qué objetivos tiene, qué beneficios tiene, muy plurales y siempre desde ese diálogo como objetivo en carta, si queremos verlo así, el patrimonio. Pues en efecto, la definición de patrimonio es amplísima, toca lo cultural, lo natural, lo material, lo inmaterial, eso lo tenemos muy superado. Y yo aquí estoy completamente de acuerdo con mi antecesora, lo inmaterial. Y sobre todo, o sea, es todo, pero cuando se trabaja en los marcos de la cultura, el desarrollo, el patrimonio y se está en terreno y lo validas con ellos, para ellos tiene mucho sentido y significado todo, pero en especial lo inmaterial. Es decir, eso que a pesar de las guerras, los cambios coyunturales que haya habido, etcétera, 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 persiste en el imaginario colectivo y nos facilita cohesión social, fortalecimiento comunitario, nos da identidad. A mí siempre me gusta hacer la siguiente comparación. Hubo un psicólogo, más o menos paralelo a los tiempos de Freud, Erik Erikson, y Erik Erikson hablaba de las crisis desde la psicología nos toca experimentar y debemos experimentar para nuestro propio desarrollo. En cada etapa de la vida había una, pero en la adolescencia él decía que la crisis era la de la identidad, y aquel que no resolvía esa crisis de la identidad en la adolescencia, decía Erik Erikson, ya no evoluciona como toca, es decir, es fundamental resolver eso. Y la identidad tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? Me gusta más lo urbano o lo rural. La homosexualidad, la heterosexualidad, todas las variantes que ahora mismo ya están contempladas y siempre fueron. Pero todo lo que tiene que ver con la identidad y nos construye. Erik Erikson decía, tiene que ser en la adolescencia y se tiene que resolver para pasar bien a las siguientes etapas, si no, el desarrollo se ve afectado. Es decir, cuando no hay identidad, el desarrollo se ve afectado. La importancia que tiene trabajar en patrimonio desde los marcos de la cultura y el desarrollo tiene que ver fundamentalmente con la identidad cultural, o sea, el saber que somos lo que somos, con todos los enriquecimientos que ha podido suponer el contacto con otras culturas, pero y partiendo de unas raíces. Y saber eso te da fuerza, te cohesiona como comunidad y eso favorece desarrollos fundamentales, es decir, desarrollo comunitario, desarrollo humano. Cualquier desarrollo tiene que ser por definición sostenible. Pero sobre todo, y partiendo de eso, ellos se sienten muy identificados con lo inmaterial. Es decir, y te lo hacen saber. Yo hace muchos años, esto ya es una anécdota, cuando llegué por primera vez a América Latina y fue en México,
un día que dije, bueno, pues hoy voy a hacer una excursión. Estaba en Mérida, Mérida está en Yucatán, Península Yucatán en México, hice una excursión a un pueblecito, el pueblecito de Tequit, pueblecito extraordinario, entrañable, más que extraordinario, entrañable como todos los pequeños pueblecitos que pueblan ese Yucatán. Y hacía mucho calor, como suele ser en Yucatán, además si no hay lluvia. Y estando en la iglesia, me metí a la iglesia porque además estratégicamente era el lugar más fresco, además de que quería conocerlo, una arquitectura colonial preciosa, chiquitita, modesta, pero muy bonita. Y estando allí sentada, se acercó el párroco y me dijo, ¿qué ve? Bien, o sea, saludó, estuvo hablando conmigo y me dijo, bueno, ¿y ahora qué ve ahí? Y me señalaba al altar mayor y concretamente a la parte superior donde está el tímpano. Y yo le dije, bueno, pues veo la Trinidad, está representado, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, ya. Me dice, yo también veo eso, pero hace unos años se restauró, pusieron un andamio, detrás del andamio encontraron una figurita del dios Chac. El dios Chac es el dios de la lluvia en la antigua cultura maya, y claro, en culturas donde el régimen de lluvias es 6 meses de lluvia, 6 de secas, la lluvia se espera como agua de mayo, que decimos aquí, porque si se atrasa, madre mía. Hay otro libro muy bonito sobre esto, se llama El dios de las pequeñas cosas, que habla sobre India, no precisamente fue Premio Planeta, y habla de que, bueno, empieza la primera página esperando el monzón, porque aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Dice, entonces, claro, desde que yo vi que ahí había un ídolo, Chuck, cuando los veo aquí tan pendientes a la comunidad, digo, ¿están rezando a Dios nuestro Señor o se estarán dirigiendo Chuck? Yo creo que le dejé peor, porque le miré y le dije, ¿quién sabe, padre? No sé, pero es una buena pregunta, sobre todo en un mundo donde continúa la ceremonia del Chak Chak. Todo eso es patrimonio inmaterial. Que continúe la ceremonia del Chak Chak significa que para pedir la lluvia todavía hay un sacerdote que no es, según el cristianismo, según la antigüedad maya, el Exmen, que organiza el Chak Chak, el altar, qué cosas tiene que tener, agua virgen, que tiene que venir de las cuevas, y esto significa un espacio donde no ha entrado mujer, porque aquello que nos hace fértiles como la tierra, la menstruación, nos hace impuras y por lo tanto ese agua. Y esto, vuelvo a lo de Ana, ¿qué hacemos con eso para trabajar perspectiva de género? Porque esto no lo podemos erradicar y estamos muy de acuerdo con la perspectiva de género. Yo no he visto un chac-chac, pero es que si lo viera sospecharía. Digo, esto ya es algo adulterado, porque ya sabemos que no es así. Entonces, claro, el terreno te da mucha, decir, sí, o sea, te hace reflexionar desde una perspectiva crítica de, claro que estamos de acuerdo con la perspectiva de género, ¿quién no lo está? Y la perspectiva de medio ambiente y todas las perspectivas, pero cómo darles viabilidad dentro de determinados, eso mismo, escenarios, contextos, lugares. Pero, ¿qué ocurre? Que existe eso, existe el ídolo y hay una ceremonia de chac-chac, por lo tanto, y en un mundo donde ya prácticamente todos son cristianos, de la época prehispánica poco queda, pero eso continúa, que esto nos da identidad, esto de alguna manera nos identifica con nuestros antepasados, nuestros ancestros, eso tiene una fuerza tremenda y esa fuerza tremenda es la que desde el patrimonio y la cultura y cuando hacemos cooperación cultural, de ahí tenemos que tirar. Yo siempre digo, en África Occidental, por ejemplo, cuando dices la mezquita, y es que la mezquita y la restauración de la mezquita, y esto lo entienden menos que el hecho de que la mezquita está hecha con ladrillos, esos ladrillos necesitan agua, ese agua va ligada a unos ritos, agua que hay que salir, y ya tocas, es decir, el patrimonio desde esa pluralidad de miradas donde ellos van a sentirse más identificados y de ahí desembocas al espacio arquitectónico, lo material y la importancia que esto puede tener en un momento dado. Bueno, ligado a todo lo demás. Una de las fotografías me parecía importante, hablando de patrimonio sin material y patrimonio en riesgo, lo que nos hace pasar de la cooperación a siempre cooperación, pero ya lo que es el escenario de la emergencia, pues en Ucrania la UNESCO ya ha dicho que el bors está en peligro y es una sopa que no es una sopa cualquiera, es como decir la paella en Valencia, ¿no? Es decir, es algo que nos da mucha identidad. Claro, en el momento hay migraciones, ¿quién hace ahora el bors? Pero además, no solo quién lo hace, los ingredientes para hacerlo, los tenemos, no los tenemos, están
migrando a otra. Claro, todo esto tiene que ver con el derecho. Eh, es muy complejo, es un mundo muy... O sea, la cultura tiene que ver con los procesos migratorios. Ahora veremos lo que impulsamos desde la Universidad de Valencia hace unos años con esa idea de medir movimiento y derechos culturales y cultura y patrimonio e identidad. Bueno, a estas alturas sabemos lo que es patrimonio inmaterial, la salvaguardia del patrimonio inmaterial, lo que significa tradiciones, etcétera, la perspectiva intergeneracional que tiene esto, de género. Y vamos a poner algunos ejemplos para ver entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos uno de todo esto a la agenda? O yo creo que en realidad sería importante. Bueno, tal vez sí, hay que pensar mucho, tal vez no. Lo que está claro es que lo estamos haciendo. Es decir, a través de la Agenda 2030, mm, quizá de una manera más invisible de la que nos gustaría, pero estamos trabajando constantemente con cooperación cultural ligado a patrimonio. Como un motor de desarrollo. Nosotros, hace unos años, luego lo veremos un poquito mejor, pero sí impulsamos con apoyo de Cátedra UNESCO Universidad de Valencia el Observatorio de Patrimonio Inmaterial y Aldea Global, lo llamamos así. Coincidió con el inicio de la pandemia, no lo sabíamos que se iba a producir la pandemia, pero bueno, digo, mira por dónde. Y ahora mismo eso o sea, sigue funcionando. Contribuyeron al desarrollo de todo esto tres vicerrectorados en ese momento: vicerrectorado de Cultura, vicerrectorado de Igualdad y Sostenibilidad en ese momento, y también el vicerrectorado de Internacionalización. Hace muy poquito esto continúa, pero esto continúa desde otro marco. Este observatorio ahora es el Observatorio de Patrimonio Cultural y Aldea Global. No solamente vamos a ver lo inmaterial, porque lo inmaterial tiene lugar muchas veces en el interior de espacios arquitectónicos, es muy difícil. Entonces, patrimonio cultural y aldea global, por esto de las fronteras desdibujadas del norte y el sur, y bueno, el lugar, el espacio será el ANAO, el Centro Cultural la ANAO, y por supuesto con transversalidades a otros vicerrectorados. Es imposible, es decir, el de cooperación, sostenibilidad, bueno, tantos, es decir, porque depende del tema, pues ves que es algo más que tiene que ver con este vicerrectorado o lo del otro. Bueno, una de las actividades que impulsamos es esta: alimentación, cultura y desarrollo. Es un ejemplo de tantos otros para ver cómo un elemento clave de la cooperación cultural es el patrimonio y viceversa, y cómo es algo que hacemos a través de la Agenda 2030 y al final es tocar muchos ODS. Como alimentación, podemos pensar, pues esto tiene que ver con hambre cero. Sí, pero vamos a tomar un ejemplo: Guatemala, el maíz. Bueno, el maíz es importante, yo creo que en América Latina en general, pero bueno, pensando en Centroamérica, vamos a coger el ejemplo de Guatemala. Ahí tenéis unas imágenes, una de las más quizá interesantes para llevar esto a las comunidades indígenas. Esto está hecho dentro de una casa que hay en un lugar, en una población que es Chajul. Chajul está en el altiplano de Guatemala y allí siguen muchas tradiciones vivas. Todavía son lugares donde hay muchas tradiciones vivas. Esas casas eran casas coloniales, que ahora son casas en las que habita la población de ahora y conviven ahí con pinturas murales, con patrimonio, patrimonio material e inmaterial por lo que ellas realizan. Y entre las cosas que ellas realizan es trabajar el maíz tal y como se trabajaba antiguamente y conectado con la cosmovisión cultural. El maíz en el área maya, Guatemala y otros lugares del área maya, es mucho más que un nutriente y que por tanto tiene que ver con ese ODS2. El maíz tiene que ver con la cosmovisión cultural, porque tiene que ver con los mitos de creación del mundo y el mito de la creación del ser humano. Y por lo tanto es algo sagrado. Si te falta maíz, te falta alimento, pero también te falta algo que culturalmente no podemos prescindir de esto, porque es que nosotros estamos hechos de maíz. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Ani- a- ani- dos creencias fundamentales para ellos. Para los antiguos mayas, y esto continúa cuando se hacen rastreos en proyectos precisos, donde estás en la iglesia, pero todo eso a nivel privado y de ritual privado continúa. El antiguo dios del maíz, Hunalye, es el equivalente a Cristo. Es el dios que muere
y resucita, renace, porque esto no son términos gratuitos, no es lo mismo exactamente. La cuestión es que es el Dios que vuelve, ¿no? Porque si no nos vamos a meter en un jardín complicado, pero no es lo mismo, no es equivalente. En todas las culturas del mundo, cuando se hace un estudio de religiones comparado, hay siempre normalmente es un dios, no es una diosa, que muere y vuelve para explicarnos que después de la muerte física hay una continuidad. Luego cada cultura explica cómo es esa continuidad, en eso va a haber diferencias. Claro, es una de las preguntas existenciales, como decía Levi Strauss, ¿no? Como a nivel antropológico. Entonces tiene que haber alguien que nos diga esto. Muz en Oriente Próximo, Osiris en Egipto, Hunalyi en el área maya, Cristo para nosotros. Es decir, es así, para nosotros es así. Entonces, bueno, fijaros la importancia. Es quien le dice al maya de ayer y de hoy que tú eres eterno. Es decir, porque el dios del maíz murió y volvió y por lo tanto eres eterno. Pero es que además uno cuando se coge el Popol Vuh, que es lo que llamamos la Biblia de los mayas, allí se explica que hubo tres creaciones. Y para los antiguos mayas lo que se utilizó no fue barro, como ocurre en Oriente Próximo y también para nosotros. Lo que se utilizó en un primer lugar fue el barro. Hubo tres creaciones. La primera creación fue de barro, pero luego va. El barro, cuando llueve, nos deshacemos, esto no sirve. Entonces los dioses se reúnen y hay una segunda creación, los dioses de madera. El hombre se hace en madera, ¿de acuerdo? Los hombres y las mujeres somos hechos en madera y este no se deshace. Pero no nos cuidan porque tendrían que saber que ya que les hemos creado, oye, unas ofrendas, un cuidado, entonces se enfadan y viene un diluvio universal, que también cuando se hace un ejercicio de religiones comparadas, eso está. Hay un diluvio universal y entonces acaban con la segunda humanidad, menos algunos que se salvan, que según los mayas son los monos actuales. Interesante también. Bueno, así que los dioses se reúnen y dicen, ¿y qué haremos? No nos ha servido el barro, no nos ha servido la madera. Y deciden, después de mucho debatir, que nos van a hacer de maíz y sangre de los dioses. Es decir, los dioses se autosacrifican, que eso luego intenta explicar el tema del autosacrificio, porque con sangre de los dioses y maíz se crea la masa para crearnos. Por lo tanto, el maya de ayer y el maya de hoy considera que está hecho de maíz. Sin maíz no hay vida, ni vida, porque no llegas aquí, no, eres maíz, ni retorno, porque el retorno también se explica a través del maíz. Entonces, que falte de maíz, como podéis imaginar, no solamente es una cuestión de nutriente esencial, hambre cero, sino que es que al trabajar el maíz, nosotros cuando vamos allí trabajamos con con estos proyectos, nos vale cultura, maíz, patrimonio cultural, evidentemente. Y lógicamente, como es un tema de cooperación cultural, lo hacemos poniendo contrapuntos. Así como el maíz es para vosotros, para nosotros es esto. Y entendemos que es importante preservarlo como fuente alimenticia, pero además como algo que tiene que ver con vuestros ritos. Esas jícaras que veis ahí, en ceremoniales diferentes, desde Hanal Pishan a otros, están llenas de sustancias líquidas y sólidas, platillos y viandas y bebidas que están hechas con maíz. Pero es que además, lo estamos trabajando, por eso pongo el 11 con la meta que decía Ana, 11.4, o sea, el patrimonio natural y cultural hay que salvaguardarlo a la par y para eso generamos estos discursos que fortalecen identidad, que hacen que nos miremos entre nosotros, que contribuyen a esa cooperación cultural y al mismo tiempo el hambre cero. Siguiendo con el maíz, mucho más. Es que la medicina tradicional allí, el maíz se emplea para prácticas como, por ejemplo, la fertilidad. Es uno de los ingredientes que hay que tomar, junto con otros muchos, por supuesto. Y aquí el tema de las parteras. Bueno, esta imagen que ponía era porque, bueno, pues para que vierais, es la lápida funeraria del rey Pacal en Palenque. Es muy difícil de ver, yo lo sé. Yo recuerdo cuando me dieron la primera beca aquí para trabajar estas cosas, que yo llamaba a mi directora de tesis y le decía, con una beca de la ECID, fue 2 años, una beca de la ECID, esos fueron mis principios, así que estaré inmensamente agradecida siempre. Y decía,
es que yo creo que me voy a volver, es que no veo nada, es decir, me cuesta identificar. Claro, estamos acostumbrados a ver tener otra cultura visual. Pero bueno, fijaros que él es el rey, está aquí en el centro, este es un árbol, la ceiba, el árbol de la vida, el cielo, el inframundo y en la tierra el rey. La faldilla que lleva el rey, él está muriendo, está cayendo al inframundo, pero la faldilla que lleva es así un entrejado que simboliza el maíz para los antiguos mayas. Va vestido como Junallé, así como el dios Junallé muere y renace, a mí me va a pasar lo mismo, caigo y volveré, ¿no? Eso tenía que ver, bueno, y por supuesto que no sé si estaba aquí o no está aquí. Miguel Ángel Asturias, Los hombres del maíz. ¿Por qué? Cuya tumba está en París, en el cementerio de Montmartre. Entonces, ¿por qué? Y además aparece una referencia, pues porque sagrado, absolutamente sagrado, ¿no? Viene de ayer y llega hoy, del mundo prehispánico al actual. Pero bueno, toquemos otros ODS, no solamente hambre, o sea, es un ejemplo de cómo se puede trabajar y servirían tantos, es decir, es un ejemplo, ¿no? Entonces, el hambre nos lleva al patrimonio, pero un patrimonio que es material y natural, porque vemos vemos las milpas de maíz, las tocamos, pero además tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con otros ODS como el de la propia salud y bienestar. Fijaros, una foto fantástica, parteras y medicina tradicional. Esto sigue existiendo en las comunidades mayas de Guatemala. El área maya toca varios países, la totalidad de Guatemala, totalidad de Belice, Honduras, El Salvador y una parte de México. Belice no tanto, Honduras no tanto, pero en el altiplano de Guatemala, en Chiapas, México, en Yucatán, la figura de la partera sigue siendo toda una autoridad. ¿Por qué? Pues porque ella, que generación tras generación, su abuela, tal, o a veces porque ha recibido ese don, que también se da, con ella te sientes segura para quedarte embarazada si tienes problemas, para cuidarte durante el embarazo, para parir y para, bueno, por supuesto, el posparto, ¿no? Eh, Esto es tocar salud y bienestar. Eh, Ahora mismo, además, desde también proyectos de cooperación, se está haciendo algo muy interesante, que significa cómo unir esto a que lleguen a los hospitales para que tengan más seguridad a la hora de parir las mujeres, ¿no? Entonces hay hospitales, ejemplos muy bonitos, por ejemplo en Chiapas, donde quien las atiende es un médico o una médica con la carrera de medicina, pero como son muy reticentes a que les atiendan ellos, ellas preferirían quedarse en la comunidad, las parteras entran y las están acompañando. De manera que se está produciendo un encuentro entre la tradición y la innovación, por llamarlo de alguna manera. Vamos a darle un lugar a lo que a ellas, a las parteras tradicionales, porque en eso creen, y al mismo tiempo que entre lo nuevo, ¿no? Para, bueno, llevar más control del parto, llevar más en control sobre todo ese momento que es en riesgo. Entonces ahí se está trabajando alianzas, porque desde la cooperación estamos poniendo a dialogar el ayer y el hoy, la tradición y la innovación para garantizar salud materno-infantil en ese momento de es un tema también de educación, porque se está dando muchas conferencias sobre esto. Pero fijaros, algo tan tétrico, dice Marisa, por favor, ¿qué nos has traído aquí? Cementerios y tal. Sí, ¿por qué? Porque la partera, al menos en lugares como Yucatán, es quien se enfrenta con la vida y con la muerte. Fijaros la tonelada de patrimonio inmaterial que hay ahí. En Yucatán tienen un problema. El suelo no es muy profundo, ahí todo es caliza. Por eso seguro todo el mundo ha oído de los bellísimos cenotes de Yucatán, claro, porque todo el suelo es caliza, que es una piedra muy porosa, por tanto todo lo que llueve se filtra abajo. No hay ríos, no hay lagunas, no hay nada, todo está abajo. Se entran por las cuevas y ahí lo tenemos. Entonces, no hay mucha de laza, como ellos lo llaman, hasta las profundidades, no hay mucho suelo. Te entierran y claro, a nivel de justamente pacto en las comunidades, puedes estar como mucho, 3 años enterrado en suelo. Después de esos 3 años, te sacan para ir a los osarios, que es lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Para ir a los osarios, porque tienen que ocupar esos lugares. Depende de la causa de la muerte, a veces no estás todo hueso, sino que tienen que tratar esos huesos para quitar la piel y para quedarse. Todo eso lo hace la partera.
La partera, por lo tanto, es una autoridad dentro de estas comunidades porque lidia con la vida y la muerte. A través de ella, lo mismo está asistiendo un parto por la mañana y en esa misma mañana luego está asistiendo un tema de limpiar esos huesos para conducirlos al osario. Y eso es sagrado. Y claro, tú cuando lo ves dices, yo recuerdo que la primera vez que pues me impactó entre los colores, que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, pero todo esto con cantos en lengua maya, cadencias, es una cosa preciosa, es una cosa que no se puede perder en lengua maya, patrimonio inmaterial, que también está en riesgo en determinadas zonas. Así trabajamos en estos proyectos en los que se da cuerpo al patrimonio inmaterial o al patrimonio desde la cooperación cultural. Nosotros, nuestras contrapartes, generando alianzas dentro, comunicando, intentando salvaguardar 11.4 como meta de ese ODS 11, algo que es sagrado porque viene de atrás, conforma nuestra cosmovisión cultural y desde la identidad nos refuerza, da sentido y significado a nuestro hoy y a lo que viene después, ¿no? Eh, por lo tanto, ODS cultura o realmente la cultura acaba permeando si se trabaja desde estos ángulos, desde tan poliédricos como tiene que ser, acaba permeando toda esa agenda. Probablemente sí. Bueno, aquí tenéis, bueno, esta imagen con la que arrancaba era por esto. Esta señora muy mayor, casi centenaria, ha asistido centenares de partos durante más de 70 años y este es un documental que se puede encontrar en YouTube, porque claro, además salió también en tiempos de pandemia por ahí y es maravilloso porque intenta dar voz a algo que ya casi no queda en muchas zonas y en las que queda como claro, hay un intento de que los partos se produzcan desde los hospitales, eh, intentamos desde la cooperación cultural no perderlo tampoco, como que ellas vengan a los hospitales, que participen. Vamos a unir esa medicina tradicional con la medicina que nos parece una forma más de proteger. Entonces, es un documental precioso y ella pues está aquí con esto que se utilizaba, claro, cuando esto lo ven, mí ya no me quedan abuelos, pero bueno, las personas mayores lo ven y dicen, no, no, es que con esto nosotros también, o sea, la Val de Almonacid que tenemos, eso se usaba antes, pero sin ningún problema, pues allí se sigue utilizando. Y ya la veis estupenda con su huipil, con su sonrisa, con todo un bagaje no se puede perder. Ahí también, pues todos estos proyectos audiovisuales que quieren conservar de algún momento en ese soporte y para lo que también apoya muchísimo la ECI, proyectos audiovisuales que den cuerpo a todo este patrimonio que en cierta forma está en riesgo, tiene un valor inconmensurable. He puesto estas noticias, me parecía interesante porque claro, en la pandemia sí, en la pandemia cuando los hospitales no daban abasto decían, allí en las comunidades vosotras, y es que ahora mismo aquí es más, no es que no dieran abasto, es que además de eso era más peligroso casi ir. Entonces se revalorizó mucho. Bien, ejemplos donde vemos que ese nexo patrimonio inmaterial, cooperación cultural es fundamental y se trabaja desde la agenda y de una manera transversal para reforzarnos todos, los de allí y los de aquí. Por eso es tan importante la contraparte, no solo para que a nivel administrativo, que es fundamental, sino porque ¿cómo identificaríamos un proyecto? Y eso ya se entra en las tripas de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo identificaríamos un proyecto sin contraparte? Porque es que es fundamental, es decir, si no hablas maya, si es suital o si no hablas, es que es fundamental. ¿Cómo llegas a los líderes comunitarios? ¿Cómo desde los líderes construyes? 5 minutos. Entonces, con motivo de todo esto, pensamos en crear el Observatorio de Cultura Inmaterial y Aldea Global, que veis, 2020, ha estado funcionando, ha hecho bastantes actividades. La primera fue relacionar ese patrimonio inmaterial con el desarrollo humano. Y bueno, ya veis que ahí cuál era el objetivo. Sobre todo, muy brevemente, ese sería como, bueno, perdón, el objetivo general. El objetivo general y para llegar ahí los específicos, en ese momento lo que nos proponíamos era, bueno, y todo esto madre mía, cómo está el tema del cambio climático. Es decir, y un momento en el que ya el refugiado por cambio climático, es decir, el estatuto de refugiado, ¿qué pasa con todo ese patrimonio? Ana también lo ponía cuando veíamos esa ruta por donde pasaban. ¿Qué hacemos ahora? Es decir, si se va y esto tenía un sentido estando, pues esa era también nuestra pregunta, enfocándolo en la inmaterial, ahora desde este patrimonio cultural y aldea global.
lo haremos con todo, pero era la misma pregunta, ¿se van y entonces qué? Entonces, a nivel de objetivos específicos, pues sensibilizar, generar alianzas, sensibilizar y hacer también educación para el desarrollo, no es exactamente lo mismo, generar alianzas, proyectos de investigación y algo muy bonito, ¿no? Archivos de memoria, es decir, archivos de memoria oral sobre todo esto era fundamental, memoria oral y memoria audiovisual. ¿Qué pasa cuando es todo este tema, cualquier tema de los que hemos estado hablando? Ahora, por el cambio climático no nos queda agua. Por cierto, ayer Cataluña declaró la emergencia. A ver cómo nos va próximamente a nosotros aquí, por agua, por falta de agua, falta de lluvia. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo conseguir? Se mueven, claro, si no hay agua, se mueven para estar en un lugar donde haya agua, donde haya otro tipo de recurso, donde haya el recurso que permita estar, que permita. Pero bueno, entonces, pues quizá archivos de memoria. Era para reflexionar todo esto, pero no solamente reflexionar, actuar. Proyectos de investigación, alianzas que salvaguardaran. Y de hecho, bueno, el observatorio tiene una red muy potente de alianzas, de hecho hay alguna más, hay muchas europeas, lo lidera la Universidad de Valencia, que yo siempre digo, de verdad, no es porque sea la nuestra y seguramente en otras también, pero es que solamente, es decir, si necesitas algo de antropología lo encuentras, de derecho lo encuentras, de economía lo encuentras, es que vamos a encontrarnos, pero además de eso nos abrimos a otras muchas europeas y bueno, Asia-Pacífico, Oceanía, por ejemplo, con el Laboratorio Antártida, que fijaros lo que es, hay alianza también. Y bueno, vamos construyendo seminarios, ciclos de primavera, de otoño, pequeños proyectos desde aquí, desde allí. Pues ahí estáis viendo, por ejemplo, pues África, Asia, Jardín Botánico, estudiantes con el máster de cooperación al desarrollo. Les invitamos, siempre invitamos, porque este máster tiene mucha afluencia de estudiantes que vienen de América Latina, pero también vienen de África. Entonces siempre les decimos, bueno, vosotros como estudiantes, pero sobre todo expertos de dónde venís, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué nos podéis traer? ¿No? Y hemos hecho varios encuentros y vamos trazando proyectos con ONGs. Aquí quiero agradecer a la Fundación Mainel porque enseguida se establecieron las relaciones como para poder crecer en iniciativas comunes y una de ellas en Senegal, esperamos, en eso estamos trabajando. Y bueno, pues antes de acabar me gustaría pues decir que próximamente en abril, 22 y 23 de abril, lo hacemos siempre coincidir con días efeméride, ¿no? O días importantes. El 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra y bueno, pues hemos organizado este próximo, que es Ritos de la Tierra, Herencia, Tradición y Desarrollo, donde ya tenemos propuestas de Asia, de África, las nuestras, de Oceanía, Pacífico también, y bueno, de América, por supuesto, y es muy gratificante. Es muy gratificante porque ponemos en común temas comunes que tienen que ver con la agenda, que tienen que ver con cultura, y lo hacemos desde la perspectiva, cultura, patrimonio, lo hacemos desde la perspectiva de la cooperación cultural. Y descentralizamos. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces proponemos desde aquí, pero otras veces proponen desde allí. E incluso se plantea, oye, ¿daría el observatorio apoyo para esto que estamos haciendo en México? Por supuesto que sí. ¿De qué manera lo hacemos? Eh, Presupuesto siempre ayuda, pero también la cooperación, algo mágico de la cooperación es que se puede hacer tanto desde la economía de escala, desde las alianzas. Entonces, bueno, buscamos presupuestos, pero también trabajamos desde esa óptica. Bien, por lo tanto, porque yo ya cierro con la primera imagen, con ella que me parece preciosa, con toda su edad y con todos sus conocimientos, un poco el objetivo, y enlazaba perfectamente con la anterior y con lo que se ha visto estos días, era ver algunos ejemplos prácticos que pusieran en evidencia que desde esa relación patrimonio inmaterial, y podemos elevarlo a patrimonio cultural en general, cooperación cultural, se trabaja perfectamente una Agenda 2030 que nos hace creer todavía con más fuerza en la importancia que tiene la cultura a nivel de intergeneracional, a nivel de diversidad, a nivel, por supuesto, de desarrollo humano y a través de cada ODS y enlazando todo esto. Queda mucho por hacer, mucho por aprender. Siempre seguimos preguntándonos casos cómo hacerlo mejor,
pero lo que está claro es que los que trabajamos desde aquí nos entusiasma y creemos que es un camino. No sabemos si el único, pero es un camino. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por la excelente conferencia. La hubiéramos escuchado toda la mañana. Yo no quería cortarla, pero Jorge me ha llamado al orden y me ha dicho, el tiempo está pasando, pero yo no la hubiera cortado. Gracias, un placer oírte. Estamos fuera de todo tiempo, pero tenemos aquí una mano levantada. No me resisto a que podamos hacer una pregunta, comentario, alguna cuestión rápida aquí, aunque estemos un poco fuera de tiempo, pero también esto es importante. Espera, espera que llegue el micro para que se pueda oír desde las personas que están conectadas online. Segundo. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Nidia. Creo que me ha encantado la exposición. A mí me encanta el tema de la cultura. Y eso que vengo de áreas económicas a nivel de licenciatura por mis padres. Yo soy de El Salvador. Un gusto saludarles a todos y estoy estudiando Derechos Humanos. Admiro mucho el trabajo que están realizando la Fundación. Me encanta su trabajo. Cuando yo vi todos los estudios que había realizado, me quedé impactada porque muchas de las cosas que usted ha mencionado, el Popol Vuh es una historia, un cuento que se narra precisamente en nuestra cultura. Nosotros venimos de la narración oral, de contar historias, esas tradiciones, ¿no? Y claro, a veces eso se va perdiendo. Al venir a Valencia, a mí me encantó porque, claro, desde mi país, el Quijote de la Mancha era un referente, ese Quijote soñador. Y al venir a Valencia, lo primero que hice fue ir a las iglesias, ir a los lugares. A mí me gusta mucho la arqueología, esos lugares históricos, porque siento que me remontan. Y fui a un pueblito donde vi una iglesia y ahí había tres niveles, tres historias. Me llamó la atención porque se cuenta que aquí en Valencia, antes del año 500 antes de Cristo, estuvieron los cartagineses, no sé si lo pronuncio bien, y otras tres culturas. Y en la edad de bronce, creo que hubo también otro yacimiento cultural, y posteriormente en la edad de hierro, los íberos. Entonces, en esa iglesia, en lo profundo de lo que al inicio estaba como la fachada romana, había una construcción solo hecha con rocas y me pareció fantástica. Entonces resulta que tenía ese legado íbero que yo no he escuchado tanto de su historia, pero al ver uno de los pilares ahí construidos, veo que son como de nuestra cultura ancestral que se ha ido perdiendo, que ellos trabajaban mucho sobre la roca. Hay algunas muestras que podría ser como lo que ahora consideramos como arte, que es la manifestación o la búsqueda del hombre plasmar, por mostrarle al mundo eso que yace dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Que es más que ese aprendizaje repetido de conceptos, de diálogos, es como una conexión con lo interno y creo que eso se ha ido perdiendo. A mí me gusta mucho, bueno, esta autora Marta Nussbaum habla sobre generar capacidades y los entornos y eso se ha ido aplicando a diferentes ámbitos, no solo a lo cultural o lo social, también, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Hay un cuento donde dice de que muchas veces había un hombre que llega a un lugar diferente, totalmente diferente, y resulta que ahí todos fueran ciegos, era como una cueva preciosa, y él sorprendido y dijo, mira, yo voy a entrar a este lugar y pues voy a ser el más experto de todos. Y llega al lugar y ellos, ¿cómo podían, sin ver, lograr descubrir su entorno, moverse? Y claro, él se cayó en esa cueva que no esperaba y cuando estaba ahí decía, llega todo herido y resulta que se enamora de lo que podría ser la hija del jefe, ¿no? Y pues para poder adaptarse a ese entorno que para él era muy desconocido, tenía que quitarse los ojos y comenzar a percibir a través de sus otros sentidos, porque era raro que él tuviera que adaptarse con esos ojos que los demás no tenían y no podían ver con los mismos ojos que él, ¿no? Era un atributo muy propio de ese ser. Entonces, ese descubrimiento a él al final lo llevó a tomar la decisión que por amor sacrificó sus ojos y estuvo desarrollando sus otros sentidos. Es una historia muy bonita que creo que se aplica al ámbito de las personas con discapacidad en nuestro país. Sí que hubo un momento, no es una pregunta, es más un comentario sobre lo que ella ha dicho, que me ha encantado su aporte y ese intercambio. Entonces, a nivel cultural, cuando vemos a una persona con discapacidad, ¿no? Que es un tema que está ahí latente, nosotros decimos, son personas alejadas de mi entorno
o son personas que son similares a mí. Y yo trabajé mucho en el ámbito estatal y a nosotros nos decían, bueno, nosotros tenemos que aprender a entenderlos, a comprender porque son seres humanos como tú y como yo. Y no son diferentes, al contrario, son similares. Y no es culpa de ellos, es culpa del entorno. Aún tienen habilidades mucho más desarrolladas que las nuestras. Y eso es sorprendente. Y en cada ministerio se comenzó a implementar un ambiente adecuado para que estas personas pudieran sentirse parte, ¿verdad? Entonces eso a mí me pareció un buen reto, aprender de ellos y compartir. Entonces es maravilloso. Así que admiro mucho su trabajo y gracias por este espacio. Todos, así que gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, algún comentario. Estamos muy fuera de tiempo, así que darle las gracias a Marisa y pasamos brevemente a la clausura. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muy brevemente, porque como decíamos, estamos ya muy fuera de horario. Nada, creo que han sido dos jornadas, bueno, jornada y media, muy enriquecedoras, muy interesantes, una gran experiencia, desde luego para mí ha sido una gran experiencia de aprendizaje, desde luego, y de compartir. Simplemente decir que, bueno, es una línea de trabajo que en lo que nos afecta desde la Fundación Mainel y creo que también en colaboración con la Fundación Promoción Social queremos seguir sacando adelante desde la reflexión, por supuesto, pero también desde la acción y desde la implementación de no solamente proyectos, sino incluso procesos. Y nada, reitero el agradecimiento a todas las instituciones y personas que han hecho posible este empeño posible, en fin, desde el propio Colegio de Abogados, los donantes, y la verdad es que es un gozoso deber agradecer la colaboración de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia para hacer posible todo esto. Comité científico, ponentes, comunicadores, instituciones, Isidro con la fantástica exposición en la NAU, que si alguien no pudo acercarse a verla ayer, le invito a que lo haga, va a estar todo el mes, y que realmente toca el corazón, pero también la cabeza, es la exposición que tiene esa virtud. Y la verdad es que poco más, simplemente emplazarles al próximo congreso, el octavo, que será más o menos dentro de un año, y que no voy aquí a destapar la tarta, pero que será igual de interesante. Ya lo estamos trabajando, pero lo vamos a anunciar. Y me recuerda María José desde el fondo que agradeceríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo que contesten una encuesta de valoración que les habrá llegado ya por correo electrónico. Los indicadores, ya saben, nos dominan. Tenemos que evaluar y tenemos que justificar el impacto. Pero vamos, creo también poder hablar muy en primera persona y no estaré solo si digo que el impacto de este congreso nos lo llevamos fundamentalmente en el corazón y en la cabeza. Y si ahora queremos trasladar alguna de esas cosas a un cuestionario de evaluación, lo agradeceremos muchísimo. Muchas gracias y hasta el año que viene.